apicales o diagnósticos puntuales irreversibles. Sin embargo, en ocasiones el tratamiento de conductos radiculares fracasa, tiene una tasa de fracaso. En este caso, una de las opciones es el tratamiento, el retratamiento mediante un abordaje ortógrafo. ¿Qué significa ortógrafo? Se voy a hacer un tratamiento de manera ortógrafa. Hay que buscar por la misma vía como se hizo el primer ejemplo de todos, corona renal. A eso se refiere como ortógrafo. ¿Ya? Entonces, la terapia endodóntica quirúrgica también es una terapia para poder preservar la pieza dental. En la literatura se ha sugerido diversas técnicas con resultados más predecibles. La introducción de estas técnicas quirúrgicas modernas ha mejorado mucho los resultados de los procedimientos de cirugía apical. Y con la técnica moderna se han incorporado en el campo microscopios quirúrgicos, tipos de aumento, instrumentos y materiales de obturación que son biológicamente compatibles, como el NDA, el CPVA, lo que ha incrementado significativamente las tasas de éxito de la cirugía apical moderna. Entonces, la cirugía apical pertenece al ámbito de la cirugía endodóntica, que también incluye la incisión o la diéresis, el drenaje, el cierre de perforaciones y las recepciones radiculares, la anatomía nasal o dental. El objetivo de la cirugía apical es conservar quirúrgicamente una pieza que presenta principalmente una lesión endodóntica que no puede resolverse mediante un tratamiento endodóntico convencional por vía ortográfica. Por lo tanto, es muy relevante realizar un examen clínico e imaginológico exhaustivo de una pieza apical antes de empezar nosotros a hacer la cirugía apical, y se tiene que evaluar no solamente la pieza problemas, sino también los pies adyacentes y tanto así como las piezas contralaterales, porque a veces hay dolores o sintomatologías referidas o reflejadas de otras zonas que nos pueden dar un diagnóstico inequívoco. Y acá tenemos tres escenarios. El primero, como pueden ver, es una de las raíces. Hay una sobreoperación que está causando un proceso osteolítico, una lesión periapical. En la segunda imagen vemos una imagen radiolúcida también en la zona del periápice, que es compatible con un granuloma. Y en la tercera vemos también una lesión radiolúcida periapical corticalizada, es compatible con un quiste radicular.
de la parte ósea tiene que haber una destrucción ósea, una reabsorción ósea, cosas que me explican las dos teorías anteriores. Y ahí es donde viene, porque el hueso contiene la lesión quística. Entonces, para que crezca el quiste, el hueso se tiene que reabsorber. Y ahí vienen esos factores de reabsorción del hueso, como son las prostaglandinas, las vitaminas, las megaproteínas de matriz, las citoquinas, como la interleuquina 1, la interleuquina 1 alfa, la interleuquina 1 beta. Vamos a poner dos escenarios: las patologías verticales de origen infeccioso y las patologías verticales de origen no infeccioso. Dentro de las patologías verticales de origen infeccioso vamos a poner a los granulomas y a los quistes apicales o radiculares. Se va a ver las circunstancias a nivel del THC y va a haber que resolverlo desde el punto de vista endodóntico inicialmente. La cirugía vertical es cuando ya se han abordado todas estas instancias endodónticas. Como cirujano debemos tener en consideración y de acuerdo a nuestra experiencia y criterio que se le tiene que ofrecer al paciente siempre el tratamiento desde el plan A hasta el plan Z, agotando todo el tipo de recursos. Y vamos a ver, como pueden ver, los granulomas y los quistes apicales, de los cuales ya hemos hablado. La diferencia es que el quiste es una lesión ya establecida, corticalizada, ya hay un cierto grado de destrucción ósea, mientras que el granuloma es una lesión reactiva ante una injuria que ha ocasionado la pulpa, pero el granuloma viene primero y luego se comienza con el quiste si es que no se trata de adecuadamente. Ambos inicialmente se puede reducir con el tratamiento de conductos por vía autógrada o el tratamiento de conductos convencional, como ustedes lo conocen. En caso de que no tuviese éxito el tratamiento de conductos original, ahí es donde recién estamos en hacer una cirugía apical. Y en la patología vertical del origen infeccioso tenemos accidentes y complicaciones endodónticas, todas aquellas que el endodoncista no pueda solucionar en su momento, como la extravasación del material obturador, una sobreobturación o una ruptura del instrumento en el momento de estar en tratamiento de conductos, situaciones anatómicas y las situaciones muy difíciles en las cuales el endodoncista no pueda terminar el tratamiento de conductos. Ahí es donde se interviene para poder hacer una cirugía apical y una cirugía. Traumatismos dentarios, sobre todo los traumatismos del tercio medio apical, que está en la puntita de la raíz, en donde si se hace un tratamiento de conductos, no se va a contener debido al trazo de fractura que presenta la pieza dentaria a nivel del tercio apical el material de obturación. Entonces se va a extravasar y va a causar una irritación ósea local. Entonces, si tiene una pieza con un traumatismo endoveolar y su diagnóstico es fractura radicular, ¿qué hacen primero? ¿Hacen una obturación autógrada, la endodoncia convencional, o hacen una obturación retrógrada, la zona donde ha ocurrido la fractura, y luego hacen la endodoncia convencional? Por sentido común. Si el lápiz está suelto de la pieza y todo esto se abierto, y ustedes hacen el endodoncia convencional, tiene ya no se dice que contenga el material obturador, está al rasgo, el lápiz está para abajo, para así decirlo. Ustedes introducen su material obturador, creen que se va a pasar. ¿Más fácil? Sí, ¿no? Entonces sería recomendable primero hacer una preparación retrógrada por la zona donde ocurre la fractura y luego hacer la obturación hasta el tratamiento de conductos. Hay que tener mucho criterio para eso. Y la realización apical y hepática, ustedes conocen,
cirugía apical incluye las piezas que aún presentan sintomatología o signos positivos después del tratamiento de conductos y el retratamiento. Eso es un protocolo bastante establecido. Para llegar a la cirugía apical, primero el paciente tiene que tener un tratamiento de conductos que haya fracasado, se haya hecho un retratamiento de conductos, también haya fracasado y recién intervenimos haciendo una pisciculina. Como segunda indicación, la incompatibilidad de obtener acceso coronal para realizar el tratamiento de conductos y o el retratamiento de las piezas afectadas con presencia de síntomas y o signos positivos. El paciente con factura bucal limitada, el paciente con procesos infecciosos o ontogénicos asociados a este tipo de piezas con ya un tratamiento de conductos fallidos, en los cuales vemos una simetría facial con un aumento de volumen, edema, rubor, calor, que nos indique de que esa pieza ya no es una pieza que es viable para un tratamiento de conductos, sino se convierte en un foco infeccioso el cual tenemos que eliminar y aparte de solucionarlo drenando un proceso infeccioso como tal. Esta es una de las explicaciones. Y contraindicaciones sistémicas, los pacientes con enfermedades sistémicas o factores de riesgo deben de consultar a los especialistas correspondientes para determinar la viabilidad de la cirugía apical y las precauciones pertinentes. Pacientes con hipertensión no controlada, cardiopatías coronarias y otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que puedan conllevar algún riesgo para la vida del paciente. Riesgo elevado de infección secundaria, como miocarditis bacteriana, por cardiopatías, estado de inmunosupresión por la presencia de tumores malignos, trasplante de órganos, pacientes con diabetes mellitus no controlada, riesgo elevado de hemorragia, pacientes con hemofilia, con púrpura trombocitopénica, cualquier otra alteración de la cascada de coagulación, pacientes también que están en un estado sistémico fisiológico, como el estado de gestación, dependiendo de la etapa en la que estén, también pacientes con incapacidad para poder colaborar durante el procedimiento de la cirugía apical por su edad o el estado mental. Y también factores de riesgo persistente como la osteonecrosis mandibular, ya sea porque el paciente haya recibido radioterapia previa o porque el paciente esté tomando bifosfonatos vía oral o endovenoso. Lo que normalmente es la ciudadanía en un familiar que han escuchado que está tomando fijadores de calcio. Si hacen un procedimiento quirúrgico, van a ocasionar una osteonecrosis mandibular. No es nada bonito. Siempre los pacientes mayores de 60 años, sobre todo mujeres, pregúntenle si están tomando algo para los huesos. Si le dicen fijador de calcio, no va a correr que están tomando bifosfonatos y traten de no hacer absolutamente nada. Bueno, cualquier tipo de tratamiento. Y condiciones locales. Proximidad particular de la pieza problema, estructuras anatómicas importantes, como las bases sanguíneas y nervios, y la dificultad para poder traer los labios y la obstrucción causada por tejidos y duros, blandos y vienen del abordaje quirúrgico. Paciente con boca limitada, con hipertonía muscular, con los dedos, que no tienen un acceso muy difícil, como son las molares inferiores, posteriores, como por ejemplo una 4-7, una 37, muy difícil de que se pueda hacer, que tengamos acceso para poder hacer una buena pisciculina en esa zona. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este tipo de lesiones, como la que ven en el medio, en la región de una molar inferior, y que tomográficamente esa lesión esté desplazando el conducto del nervio inferior hacia el vestibular. Tenemos que limpiar esa lesión, hacerla, se hace la endodoncia, el tratamiento de conductos y fracasa y tenemos que hacer la disectomía y la eliminación de toda esa lesión.
Este es un caso en el cual vemos una lesión periapical, pero lo más importante está señalado con las fechas. Este es el trayecto del conducto dentario inferior. Por acá sale, para que se convierta de dentario inferior a nervio mentoniano. Este es el trayecto del mentoniano, del dentario inferior, hasta salir por hacia la comparación mentoniano. Entonces, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Podríamos hacer una lateralización del nervio dentario inferior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un procedimiento quirúrgico más avanzado y más complejo. Se hace una osteotomía para poder poner el bajo del dentario inferior, se lateraliza con látex, aquí se colocan implantes, se coloca huesos también, se separa muy bien el bajo nervioso. Se colocó, se hizo recomendaciones de guías, pero esto nos permitiría a nosotros poder utilizar bien el lápiz de la baliza de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer la vasectomía. Este es otro caso también del nervio mentoniano, el cual estaba aislado y se tenía que colocar el implante en esa zona. Todo esto traspasando a hacer una vasectomía y la impresión de una lesión física en una pieza que lógicamente ha fallado con su tratamiento inicial y su retratamiento. Se hace la osteotomía pertinente, la lateralización del dentario inferior, la colocación de los implantes en este caso, o en nuestro caso la impresión de la lesión física y la vasectomía, y la reposición del órgano nervioso y la síntesis de los tejidos o la sutura. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía apical? Primero, el cortaje apical para la eliminación de la lesión que se pueda presentar. Luego, la vasectomía per se. Y como último, la obturación operatoria. ¿Para qué creen ustedes que nos va a servir la vasectomía? ¿Para qué nosotros cortamos la punta de la pieza de diente? Drenar la lesión. Sí, aquí entonces no debería doler la presión. ¿Qué cosa hacemos con la vasectomía? Cortando la puntita de la raíz. Estamos eliminando delta apicales. Los delta apicales no son conductos accesorios, no son una variante anatómica de pequeños tractos sinuosos que podrían llevar inervación, el cual no se ha removido o quitado adecuadamente durante el tratamiento de los conductos iniciales, va a causar la patología, lo que va a llevar a hacer un tratamiento y si fracasa, la vasectomía es la que va a eliminar esas celdas apicales. ¿Y para qué va a servir la obturación retrógrada? O la preparación después de haber hecho la vasectomía. Por sentido común, si ha fallado el tratamiento de conductos iniciales y el tratamiento, quiere decir que hay conductos accesorios, hay mala compactación del material obturador. Entonces, hacer una preparación preliminar por la vía donde se hace la vasectomía, el material obturador y rellenarlo con otro material en la boca para conseguir un mejor sellado que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los deltas apicales es un identificado sistema de espacios entre los conductos radiculares que permite el paso libre de dos sanguíneos y nervios desde el compartimiento periapical hacia el tejido pulpar. Su característica morfológica puede representarse como un conducto radicular que se divide en tres o más ramificaciones cerca de la pista radicular, volviéndose indistinguible del conducto
Entonces, por eso las piezas que van a presentar mayor proporción o porcentaje de deltas focales, está bastante estipulado y también bastante estudiado, que son los premolares maxilares, los molares maxilares y los molares mandibulares, en una cantidad bastante considerable con respecto al resto de piezas dentarias. En este estudio se observaron 136 deltas focales y donde se detectaron 634 ramificaciones de estos deltas focales. Y la mediana de delta focal fue de 4 con un rango de 13 a 18 ramificaciones y los molares presentaron menos ramificaciones que las piezas anteriores y los premolares. Pero más o menos los deltas focales se tienen que ver en tomografía, como pueden ver. Entonces, la extensión vertical del delta focal, la distancia vertical media desde el inicio de la primera delta focal hasta el ápice tiene un promedio de 1.87 milímetros, en donde el 2% de los deltas focales tienen una distancia vertical de no más de 1 milímetro, seguido de una distancia de más de 1 milímetro, pero no más de 2 milímetros. Luego sigue el siguiente porcentaje, donde había una distancia de 2 milímetros, pero no más de 3 milímetros, y el 3% restante que superaba los 3 milímetros. Entonces, los datos obtenidos sobre la extensión vertical de los deltas focales sugieren que la restricción de 3 milímetros apicales de una raíz pueden incluir todo el delta focal y los microorganismos residuales del 87% de las raíces con deltas focales. ¿A qué nos resumimos esto? Que los 3 milímetros estandarizados para hacer una bisectomía en la cual vamos a sacar ese milimetraje de lápiz radicular son una guía anatómica útil, pero no una garantía biológica, porque pueden todavía existir algunos deltas focales que sobrepasen la extensión vertical del ápice mayor a 3 milímetros. ¿Sí queda clara esa parte? Me voy a tomar porque si le queda claro. ¿Tienen alguna duda? Entonces, la técnica de la bisectomía consiste primero en el diseño del colgajo, la osteotomía para poder tener el acceso al ápice de la pieza. El curetaje de penetración se presenta algún tipo de lesión de la pieza a tratar. La bisectomía per se realizada, la operación retrógrada y la síntesis de tejidos o volver a suturar. Para eso tenemos que diseñar o pensar en qué colgajo vamos a utilizar dependiendo de qué zona vamos a tratar. Tenemos
abordaje con un diseño tipológico tipo PAP, que es un bilunar. Aquí es donde se hace la disposición de la lesión y la disectomía como tal. Uno de los aspectos críticos es la inspección del ápice radicular que se ha resecado para poder identificar posibles fugas como conductos accesorios, istmos, fisuras dentarias o espacios entre el relleno del conducto radicular y la pared del conducto cruzal y la sangre del conducto radicular que no se haya abordado en el tratamiento del dolor abdominal, porque eso va a determinar el nivel de extensión de nuestra circulación retrógrada. Aquí ya está hecha la circulación retrógrada. Ahí cuando se colocó hueso utilizado, a pesar de que mencioné esa guía, ayudar a la disminución de la zona. Se hizo una síntesis de los tejidos y esta es la imagen de control, la imagen final. Para el sellado, la protección retrógrada, para el relleno apical se han utilizado diversos materiales en el pasado. Casi todos los materiales introducidos en odontología operatoria como operatoria dental han sido utilizados como materiales de preservación temporal tipo Super EVA, IRM, CAVI, entre otros, o permanentes como oro, amalgama, resina compuesta, cemento ionómero de vidrio, entre otros más, que se han utilizado tarde o temprano en el ambiente de la cirugía apical. Sin embargo, el MTA, por el agregado de dióxido mineral, parece haberse convertido en el estándar de oro para poder hacer el relleno de la obturación retrógrada. Todos los resultados clínicos comparativos publicados hasta la fecha han reportado tasas de éxito más altas para el MTA que para el material de competencia o para los otros materiales odontológicos. Aunque el MTA es un material en sí, es costoso, el clínico, nosotros debemos familiarizarnos con su manejo porque pues es importante dental, como es el que incluye una excelente biocompatibilidad, una adhesión ideal a las paredes de la cavidad, una baja solubilidad, el hecho de que fomente la cementogénesis en la cara del corte de la raíz, donde se ha hecho disectomía con la posición de nuevos elementos de la dispuesta y las superficies del MTA. Muy aparte de eso, el MTA, aparte de ser muy biocompatible, libera iones de calcio, forma hidroxiapatita, estimula la cementogénesis, la osmogénesis y la reparación periodontal. También tiene una alta capacidad antibacterial de ácidos pH muy alcalino, que es aproximadamente de 12. Entonces, el MTA lo que va a hacer es inhibir el crecimiento bacteriano y reduce la supervivencia microbiana residual. Con respecto a los fluidos, es muy difícil trabajar, ustedes lo deben saber más que yo, trabajar en una resina, en una cavidad, en un ambiente con bastante saliva o líquidos, no se puede adherir bien a las paredes del tejido del dental que nosotros queremos aplicar, pero el MTA, al presentarse sangre o saliva o secreciones, por ejemplo, de estar en la zona quirúrgica, el hecho quirúrgico húmedo, funciona de mejor manera todavía, tiene una mejor función. Entonces es bastante mejor utilizable que los demás materiales. Y si bien hemos hablado sobre la cantidad de lápices que tenemos que reciclar en la disectomía, es importante hablar sobre el ángulo en el cual nosotros tenemos que hacer la resección, porque es lo que se ha estandarizado. Este estudio tuvo como objetivo evaluar si el ángulo de reducción apical influye en el sellado apical durante la cirugía endodóntica cuando se realiza una repreparación o una obturación retrógrada o ultrasónica. Ahí utiliza un ultrasonido. Y utilizar una resección o una disectomía a 45 grados y una a 90 grados. Se utiliza
enfermos secados a 90 grados presentaron menor penetración del colorante de la mucina, menor filtración dentinaria comparados con las mismas que fueron secadas a 45 grados. Y las preparaciones retrógradas a 3 milímetros fueron efectivas. Ninguna muestra mostró ninguna filtración mayor a la profundidad de preparación. Por eso, una cavidad retrógrada, una preparación retrógrada al momento de hacer la bisectomía de 3 milímetros o mayor a esta va a proporcionar un sellado seguro y efectivo al momento de hacer nuestro último paso, que es la obturación retrógrada. Como conclusión, los biseles amplios de 45 grados son más subordinarios y aumentan la superficie permeable y favorecen mucho la microfiltración. Las sesiones perpendiculares en 90 grados son menos túbulos, conservan la estructura radicular y mejoran mucho mejor el sellado orbital. Y la importancia de la ultrasonografía. El uso del ultrasonido ha permitido en este estudio preparaciones más centradas, más conservadoras, alineadas con el eje radicular para poder lograr el ángulo de 90 grados, favoreciendo un mejor sellado retrógrado. ¿Cómo se ve todo esto? Utilizando estos microscopios de aumento, que son baratos, como justo en nuestra acá. Y esa es la gran diferencia entre hacer un bisel, una bisectomía de 45 grados y una de 90 grados. Ven como en esta lista acá se exponen todavía bastantes túbulos dentinarios, y lo que hablamos de los verticales, todavía hay un montón de verticales en el cara posterior de esta pieza dentaria. Mientras que en esta lista, porque está resecado al ras, lo ideal sería hacerlo siempre entre el ángulo 0, que es lo ideal, al ángulo de 90 grados. Llegan siempre bien perpendicular. Ahora se preguntarán, ya la obturación retrógrada, pero ¿cómo se hace la obturación retrógrada? Normalmente se nos ha enseñado que la obturación retrógrada se hace con una fresa redonda, pequeña, o una fresa de cono invertido, para poder crear una micro retención, como cuando uno hace una preparación para una amalgama. ¿Qué es lo que sucede al momento que nosotros hacer esto a ciegas? Podemos hacer una perforación hacia la pared posterior del conjunto radicular. Podemos irnos hasta toda esa zona, podemos llevarnos a esa zona, podemos hacer la obturación retrógrada de manera inadecuada, solamente aquí, y no centrarnos en esta zona acá, tanto usando la fresa redonda como la fresa de cono invertido. Entonces se ha cambiado mucho el uso de este tipo de maniobra para poder hacer la preparación retrógrada, utilizando puntas de ultrasonido, tanto para hacer la bisectomía per se, como ven son puntas que son bastante planas, funcionan de manera oscilante, haciendo movimientos bastante precisos. Mientras que cuando hacemos la bisectomía, como convencionalmente, a lo mejor lo van a ver en algún momento, se utilizan fresas de fisura. Por más que sea una fresa delgada y una fresa recta, siempre tiene un grado de angulación la fresa de fisura. Entonces, eso le va a dar un bisel a la bisectomía que nosotros estamos haciendo. Lo cual, como ya hemos visto en los estudios anteriores, no es lo más recomendable. Y esta es la bisectomía hecha con bies eléctrico, que también puede servir para poder hacer la preparación cavitaria, para hacer la resección ósea de la zona, el curetaje de la zona apical y la bisectomía per se, que vienen con distintas puntas. Esta es de corte y estas son utilizadas para hacer la preparación, la preparación retrógrada. Es más precisa, más segura, porque cada punta activa bota su propio líquido, no hay necesidad de estar irrigando, es menos invasiva porque sus revoluciones o la forma en la cual actúa no es tan agresiva, no genera demasiada presión como la pieza de alta como la pieza de baja velocidad. Tiene una mayor precisión y mayor cuidado de los tejidos dentarios. Si bien es cierto, toca mucho la parte del tejido dentario, al momento de hacer la preparación, no destruye, no amplía, a comparación de si utilizamos una pieza de alta velocidad, sea con una fresa redonda muy pequeña
ensanchamiento del espacio preligamento. El ensanchamiento del espacio periodontal. Entonces, si esa pieza no cumple con todos estos criterios de no presentar todos estos signos, esa pieza no es candidata para poder hacer una segunda vasectomía. Si es que presentara todas esas condiciones adecuadas, la pieza que contiene la